Ya vamos a empezar. Me hicieron acordar que no los había silenciado, así que ahora los voy a silenciar. No se enojen, pero es así. Bueno, vamos a dar comienzo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la charla prevista para el día de hoy. Última charla del ciclo de Derecho de Daños en la Era Digital con la doctora Joana Faliero. Hoy toca el tema de las otras epidemias, fraudes bancarios y las estafas en e-commerce, la respuesta jurídica en la casuística y la autodefensa digital como primera barrera del derecho de daños en la era digital. Bueno, ya saben la metodología, podemos ir escribiendo en el chat y bueno, Joana nos va leyendo, nos va respondiendo. Ella tiene un control absoluto de la clase. Bienvenida, Joana. Bueno, Irene, muchísimas gracias. También bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por allí, tanto por Zoom como por la página de Microjuris Argentina, en lo que es la página de Facebook. Ahí les voy a colocar, como siempre, para los nuevos que se van incorporando contactos en redes sociales, también para seguir en contacto por allí. Bueno, como les anunciaba bien Irene, comenzamos entonces con nuestra última masterclass de este nuevo ciclo de Derecho de Daños en la era digital. Y nos vamos a estar ocupando, como bien anunciaba Irene, sobre esas otras restantes epidemias que nos han quedado de lo que nosotros veníamos charlando en los encuentros previos. Y que, bueno, son epidemias muy, muy habituales. Creo que todos los aquí asistentes y por lo que venimos tal vez charlando, ¿no? En los encuentros previos, creo que nadie de los aquí presentes va a estar exento tal vez de una experiencia cercana en relación a estas otras epidemias a las cuales nos vamos a referir, en particular todo lo que es el tema de los fraudes bancarios, las estafas en e-commerce, todas estas cuestiones de la epidemia de fraude en relación a consumidores de carácter electrónico. Y en lo particular vamos a estar enfocándonos en las respuestas jurídicas en cuanto a esto desde la perspectiva de la experiencia, desde la perspectiva más bien de los casos, de la casuística. Y finalmente, como cierre y como conclusión, que creo que también es común denominador a las otras charlas que también hemos nosotros compartido a lo largo de este hermoso ciclo, el tema de la autodefensa digital como la primera barrera de derecho de daños en lo que respecta a lo que es daños en materia digital. Recuerden también ustedes los que se incorporan en esta oportunidad y también por preguntas que nos hubieran hecho con Irene en los encuentros anteriores. Recuerden que todas las charlas de los ciclos que hemos compartido con Microjuris, inclusive estas que estamos compartiendo ahora, este ciclo de Derecho de Daños en la Era Digital, tanto en la clase 1, 2 y 3, van a encontrarse subidas en el repositorio digital de la editorial Microjuris Argentina en lo que es doctrina audiovisual. Así que bueno, pueden desde ya acceder a estas charlas y también a todos los ciclos pasados que hemos compartido con la editorial a partir del repositorio digital de la misma con suscripción. Así que bueno, desde ya invitados a hacerlo y a realizar esas búsquedas para estar al corriente con las charlas y los encuentros previos. Entonces, comenzamos, va de lleno que nos metemos en esta temática de la última epidemia de fraudes en relación a estas cuestiones que afectan a los consumidores electrónicos y también en el caso de los consumidores que realizan operaciones a través de estos medios digitales y relacionándolo con el tema de daños. Y nos metemos con el primer tema, la primera arista, el tema de los medios de pago. Porque nosotros frecuentemente vemos que es una problemática consumeril muy asidua, muy frecuente, la que enfrentan los consumidores, los usuarios en relación a cómo realizan el transaccionado, cómo realizan el pago de los productos, de los servicios que adquieran. Y es ahí donde nosotros vemos que en la práctica se cometen muchísimos abusos, particularmente que explotan el desconocimiento de los consumidores electrónicos respecto de los medios de pagos con los cuales pueden operar estos. Y esto encima se suma a otra situación que afecta a los consumidores y usuarios, que tiene que ver con no solamente la explotación del desconocimiento, sino que frente al verdadero conocimiento existen en la práctica
prácticas abusivas que se materializan con los tratamientos discriminatorios en función de la elección del medio electrónico. O sea, si uno elige un medio de pago determinado de carácter electrónico, tal vez el tratamiento es diferencial y se busca de manera mañosa, engañosa o tendenciosa hacer que el consumidor específicamente realice la transacción por algún medio de pago determinado. Y después también tenemos en otro universo de prácticas abusivas que tienen que ver con lo que se llamaría como un lure, ¿no? En inglés, una atracción, una seducción de los consumidores, de los usuarios, para captarlos en función de un medio de pago determinado. Ya no es la práctica discriminatoria anterior, sino por el contrario, mostrarles mieles en torno a un medio de pago específico que sea el promocionado y que muchas veces cuando los consumidores responden a ese señuelo, a ese honeypot, cuando se encuentran específicamente en el lugar para terminar realizando ese transaccionado, de golpe que se encuentran, bueno, se encuentran con que se les niega esa promoción específica que previamente se les hubiera informado, de hecho se les hubiera incentivado de alguna manera, y que tiene que ver con señuelos. Señuelos no que se curarían con una fe de ratas de carácter preventivo, pero bueno, claramente esto muchas veces lleva a otra problemática natural en materia de medios de pago, que es el tema de las negativas injustificadas de venta. Ese es el otro problema que nosotros tenemos muchas veces en la práctica. Tenemos negativas injustificadas de venta que sufren los consumidores, que sufren los usuarios, y que muchas veces estos consumidores y usuarios, al no saber específicamente defenderse contra las mismas, o bien entender que estos son abusos jurídicos que no deberían permitirse y que tienen un relativo derecho a la reparación, muchas veces pasan desapercibidos en la práctica. Y después tenemos las modificaciones unilaterales de las condiciones de venta de los medios de pago y de allí cómo solucionamos el tema de los medios de pago. Naturalmente, esto está incluido en nuestro deber de información al respecto. Nuestra ley 24240 de defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores establece, ¿sí?, de manera específica el tema de deber de información, la información que sea, como habíamos caracterizado antes, ¿se acuerdan?, cierta, clara, detallada, suficiente, adecuada, y entre esas cuestiones a informar también están la temática de los medios de pago que deben ser adecuadamente informados y por otra parte también debería de alguna manera evitar, ¿sí?, la instalación y proliferación de todo este sinnúmero y variedad de prácticas abusivas asociadas que nosotros hemos visto y que se encuentran clarísimamente penalizadas por el 8 bis también de nuestra LDC. Y en relación al tema del documento de venta, también tenemos ahí un tema propio en términos generales con el tema de e-commerce, la claridad del precio, las condiciones de pago. Y esto también en el e-commerce lo tenemos como práctica característicamente abusiva que viene de suyo con la estafa que muchas veces sufren los consumidores de ser atraídos por una determinada promoción que luego es inexistente cuando la persona procede al pago por el medio de pago elegido. Entonces, sin dudas tenemos que por lo menos concluir en este primer peldaño que nosotros abordamos en relación a los medios de pago, que es un derecho que es inalienable, es irrenunciable y es propio de los consumidores, de los usuarios, la elección autónoma del modo en el cual desean abonar los productos y los servicios que adquieren. Hasta allí vamos con el tema de esa autonomía de la voluntad respecto de los medios de pago. Por otra parte, nosotros más adelante, allá por el 2020, ustedes recuerdan que justamente, ¿no?, con este tema de cuando naturalmente nos sumergimos, ¿no?, en la pandemia y muchos se vieron forzados a convertirse de manera abrupta en consumidores electrónicos, tuvimos también una explosividad de la regulación relacionada con cuestiones consumeriles digitales. Recuerdan, sin perjuicio de que no sea objeto de la charla de hoy, recuerdan que en otro de los encuentros con Microjuris, sobre todo con el tema de 30 aniversario, allí tienen otro ciclo de charlas bastante interesante para ir a mirar al repositorio ideal. Tuvimos un ciclo sobre el tema de consumidor con motivo del aniversario de la norma y entre esas cosas los grandes cambios de consumidor en entornos digitales.
Y entre estas cosas estaba, por ejemplo, el tema de la disposición en torno al botón de arrepentimiento. Y acá nos metemos con otra resolución que sacó en ese momento la Secretaría de Comercio Interior, allá por el 2020, la resolución 449, que específicamente determinó la obligación en el caso de los proveedores de informar en sus puntos de venta y también de tener por hecho en relación al tema de la bilateralidad del medio, si ellos también realizan las ventas a través de la web, tener exactamente las mismas precisiones en el caso en las páginas web sobre la disponibilidad de todos los medios de pago que sean aceptados, ya sean electrónicos o de cualquier otra especie. Pero de vuelta, esto que les estoy comentando desde nuestra perspectiva jurídica no es más que seguir precisando o seguir estirando el chicle del deber de información. No estamos diciendo nada nuevo. Esto es, bueno, si tenés medio de pago, naturalmente deberías informarlos específicamente de manera destacada y por todos los medios en los cuales vos realizás el transaccionado y de esa manera te contactás con los consumidores y usuarios. Lo mismo el tema de la utilización, por ejemplo, de cartelería, de elementos identificatorios o similares, que también es una exigencia normativa. Ahora, ¿qué cambios, por lo menos más sustanciales en pos de temáticas relacionadas con la digitalización, hemos tenido en épocas más recientes, en épocas, como decirles de alguna manera, post pandemia, post ese cimbronazo del que veníamos hablando? Y nosotros tenemos en la actualidad algunos cambios que ha llevado adelante y que se encuentra impulsando el Banco Central de la República para dinamizar, como lo dice el término, dinamizar, fluidificar los medios de pago electrónicos. Y acá ya empezamos, ¿no? A tal vez conectarnos un poco con la zona resbaladiza de esas otras estafas sobre las cuales vamos a ir charlando, ¿sí? A lo largo de la clase de hoy. La interoperabilidad de los QR, de los códigos QR que ustedes conocen con el pago de tarjetas de crédito. Un segundo punto versa sobre la nueva modalidad de transferencias inmediatas que se denominan PUL, P-U-L-L, para el fondeo entre cuentas propias. Y después el nuevo plazo fijo electrónico. Las segundas las dejo entre comillas para el tintero si quieren seguir informándose al respecto. De esto lo encuentran en la página del BCRA, pero me interesa hacer foco sobre la primera porque después se relaciona con la otra estafa que vamos a estar viendo, que es el tema del QR ishing. ¿Por qué se busca esta cuestión de la interoperabilidad del QR? Bueno, porque la gente hoy en día está realizando pagos de manera cada vez más asidua, obviamente con la utilización de billeteras electrónicas, con la utilización de QR. Y el lograr la interoperabilidad de los QR para pagos que se realicen con tarjetas de crédito realmente es un salto hacia una interoperabilidad que podríamos caracterizar como verdaderamente o genuinamente total desde todas las billeteras de carácter digital. Es decir, que un QR no sea específico para una marca o una empresa determinada o una banca determinada, implica que nosotros podamos verdaderamente interoperar en el sistema. Entonces, lo que exigió este cambio del BCRA fue que los códigos QR que se exhibieran en los comercios para el cobro con tarjetas de crédito deberían, teóricamente desde ya, aceptar que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier tipo de billetera digital, ya sean billeteras de carácter bancario o del propio proveedor de los servicios de pago, independientemente de que haya coincidencia con la marca del QR. Y cualquiera de ustedes también puede llegar a decir, desde un punto de vista jurídico, che, pero le exigieron a todos operar aunque no fueran beneficiados por la propia operatoria. Eso es lo que tal vez queda, entre comillas, en el subtítulo, pero es una decisión que, como siempre, tal vez los que siguen clases mías deben haber escuchado alguna vez hablar de política de consumo. Es decir, para lograr la interoperabilidad necesitamos cambios de estas características y esto lo que hace es, bueno, un peldaño más en pos de la no discriminación. En el caso tampoco se van a poder discriminar las comisiones o los plazos de acreditación de fondos según la marca de la billetera que ordena el pago. Y por otra parte, también se tienen que ofrecer ese mismo código para todos los instrumentos de pago. Y entonces, bueno, esto es un salto bastante interesante para los consumidores, para los usuarios y para esto que es fluidificar las operatorias de consumo.
Ahora, está claro que también en materia consumeril, cualquiera que realice derechos de estas características va a entender que también hacer más veloces las operaciones también incrementan por algún modo, desde la perspectiva consumeril, la irreflexividad respecto de las operaciones y por otra parte el relajamiento en torno a las propias operaciones. ¿Por qué? Porque creer que todo funciona con todo, que todo es instantáneo, que todo es inmediato, etcétera, etcétera, muchas veces hace que los consumidores bajen sus defensas naturales respecto de la operatoria que realizan y por ende cometan descuidos. Después vamos a meternos con el tema del QR que naturalmente ha servido como una guía para que se inserten también situaciones peligrosas en exceso respecto de los consumidores electrónicos y demás, porque naturalizamos determinadas prácticas a medida que más avanzamos con esta cuestión de horizontalizar ciertos tipos de tecnología y fluidificar y permitir la masividad del uso de las mismas, también tenemos o sea, otra cuestión paralela es que se vayan enquistando malas prácticas desde la perspectiva o desde la óptica del usuario en torno a los descuidos que se tienen con esos usos específicos, ¿no? Y acá vamos con algo que vino a resolver un poquito la situación en relación a unos fraudes que son más pedestres en el sentido de que tienen que ver con una operatoria de carácter electrónico, pero que se realizaba con un medio de carácter físico, que eran los típicos fraudes con tarjetas, con plásticos, que nosotros en materia consumeril siempre hemos apuntado, de mantener la guarda física del elemento. ¿Por qué? Porque en situaciones o típicas prácticas abusivas que se realizaba la práctica de llevarse el plástico, llevarse la tarjeta lejos del cliente al momento de realizar la transacción. ¿Esto qué llevaba? Bueno, a la reproducción del plástico, a mirar el código de seguridad, etcétera, etcétera, y en definitiva a ese delito que nosotros conocemos, o ciberdelito que conocemos como carding, ¿no? El clonado, ¿sí?, de las tarjetas, o mismo, ¿sí?, imputarle una operación que no ha sido verdaderamente efectuada por ese consumidor y usuario por el hecho de que no tiene el control físico de la tarjeta. De hecho, a nivel estadístico, para justificar una de estas cuestiones, yo no sé si escucharon ese porcentual, está claro que desde una perspectiva de sentido común tal vez nos arrojaría una idea clara de esta situación, dice que en los mercados en los cuales el comerciante no manipula, esto a nivel estadístico, no manipula las tarjetas y por lo tanto no tiene acceso entonces a la información que las tarjetas contienen, el fraude es 4 veces menor que en el resto de los mercados. Es decir, si nosotros ponemos la información a manos del que opera, tiene más tentación obviamente de realizar o más facilidad para realizar maniobras fraudulentas y está claro que en definitiva, ¿no?, cuando nosotros impedimos esto por algún medio, colocamos al usuario que esté alerta del elemento plástico, bueno, logramos un mayor nivel de seguridad. Esto no impide todas las situaciones, no impide todos los fraudes, es decir, no es la solución contra toda situación fraudulenta, pero minimiza de algún modo la llegada a una situación en la cual se dan las condiciones para que suceda algún evento de estos que venimos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dispuso la resolución 87 del 2024? Que todos los comercios que operen con tarjetas de compra, de crédito o de débito tendrán que poner a disposición de los usuarios una terminal de pago inalámbrica a la vista del cliente para realizar la operación teniendo la guarda física del elemento. Y esto mantiene obviamente a los consumidores de manera lúcida, en contacto con la operatoria que están haciendo. Tienen que estar en permanente contacto con la tarjeta, ya sea de débito, de crédito, lo que sea, porque en definitiva, siguiendo esta lógica de sentido común que comentaba anteriormente, esto disminuye la posibilidad de las maniobras de vulneración en materia de datos, en materia de estafas. Y bueno, desde esta resolución se les dio a los comercios un plazo para empezar a implementarlo y que tengamos presente también nosotros y los consumidores de aquí en adelante que cualquier tipo de incumplimiento de lo referido puede ser pasible de las sanciones que se encuentran en nuestra ley 24240. Hermoso hasta allí. Bueno, tenemos solucionado el tema de
el transaccionado con los elementos de plástico. Pero, ¿qué pasa con la atención a distancia? Y ahí tenemos otra vía de ingreso de estas situaciones tal vez de estafas fraudulentas, daños y demás, y prácticas también, claro está, de carácter abusivo. Con los canales de atención a distancia, y esto en términos generales ya de antes se iba dando, es decir, las prácticas abusivas típicas de los canales de atención a distancia, donde había deficiencias desde la perspectiva del deber de información, deficiencias desde, por ejemplo, la bilateralidad del medio, los comprobantes de la comunicación, tal vez situaciones en las cuales muchas veces el mensaje tal vez era sesgado, era confuso o mismo se sometía al cliente a prácticas de carácter abusivo, prácticas de carácter discriminatorio, entre otras, pero que en definitiva responden al conglomerado de prácticas que ustedes identifican por típicamente sancionadas por la 24/40. Ahora, de vuelta, volvemos al chiste de la situación que hemos padecido durante la pandemia. Prácticamente todos los canales de atención migraron a la atención a distancia de una forma naturalmente improvisada por las circunstancias de ese momento. Ahora, el problema que estamos sufriendo los consumidores y usuarios hoy en día, y los abogados ni contemos, es que se han venido a quedar esas situaciones de precariedad en lo que respecta a la atención a distancia. Es decir, los que empezaron a prestar estos servicios continuaron con el mismo hábito de prestación de servicio, por lo tanto no hubo una vuelta hacia atrás de la digitalización en ese aspecto. Seguimos con los canales de atención a distancia, pero el problema que tenemos hoy en día es que se nos ha solidificado esa calidad poco uniforme y deficiente. Esto es, no todos los proveedores proveen a sus empleados de los servicios de atención a distancia los medios adecuados para desarrollar su actividad. Esto implica, entre otras cosas, problemas de sistemas, problemas de conectividad, problemas de audio, problemas de línea, etcétera, etcétera. Ahora, estas cosas que les estoy diciendo no es solamente una cuestión de la calidad de la experiencia del cliente, es decir, la calidad que uno tiene a la hora de comunicarse y de ser informado del otro lado, sino que también esto constituye una situación en la cual a los consumidores y usuarios se los expone a una práctica que en definitiva y a la larga va a terminar haciendo en ellos que dejen determinados cuidados o determinadas advertencias o cosas que antes no hubieran tolerado o que hubieran sido tenidas en cuenta como situaciones anormales de comunicación con lo que se espera que un proveedor debería brindarnos o ofrecernos en ese tipo de comunicaciones. Un ejemplo, un parámetro de, como podemos decir en estas épocas, de bandera roja, de red flag, de advertencia que podríamos tener con lo que es una comunicación fraudulenta sería ruido en línea. Es decir, si uno se está comunicando con un proveedor y espera que la comunicación sea una comunicación, entre comillas, limpia, está claro que si estamos conversando con el mismo proveedor y encontramos tal vez en el ruido ambiente un ambiente de carácter doméstico, hubiéramos advertido que no es la habitualidad de lo que se espera en un determinado proveedor. Pero en la actualidad, como la comunicación a distancia es tan deficiente y se nos ha acostumbrado, donde un cliente puede llegar a hablar con un operador bancario que tenga de fondo conversaciones familiares o, por ejemplo, un perro ladrando, el consumidor no sale espantado. Y ese es ya un primer problema de anestesia respecto de este tipo de prácticas. La atención a distancia de calidad deficiente termina predisponiendo al consumidor a mayor cantidad de estafas. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo anestesia frente a ese tipo de deficiencias, en vez de entender a esas deficiencias como advertencias de una comunicación apócrifa. Por otra parte, el otro problema que tenemos en materia consumeril, y esto incrementa la cuestión de la resolución de los problemas de los consumidores, de las reclamaciones de los consumidores, es el incremento exponencial que está viviendo el consumidor, y esto es lo que más nos pega a los abogados como boomerang, que son el incremento de los abusos por blindaje de las empresas.
esto ya no es y ya no nos basta el peldaño. Yo sé que ustedes se deben acordar que hace unos años atrás la gran lucha era asegurarle al consumidor electrónico la capacidad de acceder a un operador humano. Hoy en día ese operador humano no asegura absolutamente nada. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora una aclaración sobre este tema, que es el operador humano responsable jerárquico del tema. Es decir, de nada le sirve hoy en día al consumidor usuario seguir hablando con operadores blindados de atención al cliente que no tienen medios fácticos ni decisionales para el escalamiento de la reclamación y la resolución de la misma. Entonces, estamos en un círculo absolutamente vicioso de conflictividad en la cual el cliente se dirige a un canal de atención a distancia. En el canal lo único que se le hace es recibir unilateralmente y del modo que se determina también unilateralmente lo que el consumidor, el cliente está diciendo, se asienta eso de la manera en la cual se decide hacerlo, de vuelta, discrecional, sesgada o como ustedes quieran llamarle, muchas veces de manera parcial, muchas veces de manera incompleta, y muchas veces tal vez ni siquiera se lo asienta. Se deja así el número, porque ahora hemos avanzado con los parámetros de atención a distancia, con el dejar un número del reclamo asentado del cliente, y el sistema muchas veces de manera automatizada, al momento de que el cliente corta, termina cerrando el caso preguntándole al cliente si la respuesta fue satisfactoria. Esto es el propio sistema dándose la razón de la atención que acaba de brindar de manera automática. Y al cliente no le queda otra que hacer que volver a repetir el ciclo hasta el hartazgo, sabiendo que tiene un techo de losa. Nunca va a seguir escalando el reclamo a las áreas correspondientes encargadas de responder. Y acá justo en el chat, bueno, alguien dice chatbot. Cuando estamos clavados en un chatbot es aún peor, gente. Es mucho peor que lo que estamos diciendo. El chatbot directamente es el blindaje absoluto y es un blindaje absoluto y encima estúpido porque no está bien realizado desde una perspectiva de flujo decisional. Y lo mismo las prácticas abusivas de atención a distancia en los cuales la persona prácticamente necesita hacer prueba y error de 3 llamados, 4 llamados, 5 llamados para poder dar con la opción del menú que verdaderamente requiere. Todas estas cuestiones son las silentes prácticas abusivas que las autoridades de aplicación deberían encargarse de auditar de oficio de manera permanente, porque no puede ser que la competitividad en el mercado se base justamente en quién abusa más al cliente. Eso no es competencia, eso no es competencia justa. Entonces tenemos una situación que en definitiva nos resume este fenómeno de impunidad comunicacional, como me gusta decirle, un trato indigno por default con los clientes y por otra parte una situación de trato indigno que poco se aborda, que es el tema del paternalismo y del menosprecio simbólico y sistemático del consumidor. Como quienes operan estos medios muchas veces se encuentran entrenados de la misma manera que los letrados y que los mediadores nos entrenamos a veces en lo que se conoce como programación neurolingüística para resolución alternativa de controversias, para mediación, para liderazgo, para negociación y etcétera. Esas mismas competencias muchas veces se entrenan para los servicios de atención al cliente y el problema que tenemos en muchos de estos casos es el menosprecio simbólico sistemático del consumidor, en el cual el consumidor queda reducido, revictimizado a la nada misma y que de hecho todas estas cosas obstaculizan una nueva comunicación. Es decir, al cliente, por ejemplo, he escuchado en situaciones prácticamente imposibles donde un operador bancario le dice al cliente no se preocupe, usted me llama a mí, es decir, no la rellamada hacia el cliente de tengo tu móvil, te rellamo, sino imagínense el menosprecio simbólico de esta frase que pasaría tan desapercibida en el vocabulario que tenemos nosotros, de un operador de un call center diciéndole a la persona del otro lado, miren si esto no es engañoso, decirle a una persona del otro lado, usted me llama cuando quiera, yo estoy hasta las 21. Todos nosotros abogados sabemos que no se le puede, ¿sí?, invocar con un dardo a un sujeto adentro de un call center. Y de hecho, si el cliente llama nuevamente y dice, hablé con Juan, me pasan con Juan, no hay manera física de pasarlo con el operador Juan.
Salvo que haga ¿qué, Juan? Que lo rellame al cliente, que también sabemos que es práctica abusiva, que es muy, muy infrecuente, salvo que en algunas situaciones especiales la comunicación se corte y Juan rellame porque seguramente tiene algún interés pendiente con ese consumidor o con ese usuario. Entonces, esto es paternalismo, esto es menosprecio simbólico. Decirle a alguien, mira, te prometo que vos podés hacer esto cuando esa práctica es absolutamente, fácticamente imposible, es directamente una práctica de carácter abusivo, es un trato indigno, absolutamente grosero. Nosotros tenemos parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia. Esto lo hemos abordado en la charla anterior que les comentaba de los ciclos que tenemos con microjuris de Derecho del Consumidor, del 30 aniversario. Así que allí pueden ver cómo conversamos en el pasado la resolución 1033 del 2021 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es interesante también que ustedes aborden ese contenido de esa resolución porque allí encontramos esos parámetros, es decir, de atención mínimos, pero que hoy en día verdaderamente se encuentran cortos, nimios al lado de estos abusos que veníamos charlando, específicamente con el tema del deber de información. Es sesgado, muchas veces estos sistemas están absolutamente blindados. Hace un rato decían el tema de chatbot, lo mismo los mensajes automáticos de cierre de los casos. Por lo tanto, ¿de qué sirve que al consumidor se le dé un número de reclamo cuando el propio sistema de manera automatizada cierra el reclamo cuando el consumidor corta la comunicación y encima le da la encuesta de satisfacción y de cierre del conflicto al consumidor en el mismo momento que corta? Es decir, quedándose el consumidor pendiente de una segunda comunicación o tercera comunicación respecto del destino de su reclamo, ya le cierran el asunto aún antes de que pueda reaccionar. Es decir, cuando comunica para ver cómo cursa el asunto pendiente, al consumidor se le responde, señor, ese caso ya está cerrado. Eso es otra de las prácticas abusivas, ¿no? Al estilo diálogo de locos que hoy en día en materia consumeril tenemos. Por eso la resolución 1033 del 2021 se nos queda corta, se nos queda muy corta. Pero ahora pasemos a las ciberamenazas, pasemos a la parte, como decirles, bien jugosa de esta situación, de las últimas estafas que vamos a ver. Las ciberamenazas se han venido multiplicando, ya lo venimos señalando, también tuvimos con microjuris ciclos en relación a estas temáticas relacionadas al derecho informático. Crecen en cantidad, crecen en complejidad, crecen en profundidad, y la realidad es que tenemos efectos absolutamente devastadores respecto de los consumidores y usuarios, específicamente en todos los sectores. Hoy en día ya no tenemos un sector del ámbito público, del ámbito privado, que esté exento o a salvo de estas ciberamenazas. La realidad es que todos son targets de las mismas, y las amenazas pueden provenir de muchísimas fuentes y de diversas situaciones. O sea, por un lado tenemos la fenomenología de los ciberdelitos, o también conocidos como delitos informáticos, pero después también tenemos tantas otras situaciones que son propias de los desperfectos a nivel existencia, por ejemplo, de vulnerabilidades, falta de testeos funcionales, faltas de testeos en materia de ciberseguridad, pocos análisis en materia de impacto en protección de datos personales, por tan solo mencionar algunas situaciones. ¿Y cuáles son las estafas más frecuentes online que nosotros vemos en los consumidores y usuarios? Naturalmente, nos enfrentamos al tema de las estafas de las compras online, sitios web, aplicaciones, anuncios falsos, anuncios apócrifos. Acá tenemos justamente, ¿no?, una de las aristas de el problema de la curiosidad de los consumidores y usuarios y la falta tal vez de advertencia, porque tenemos que dar cuenta de los logotipos, de los eslogans, de las distribuciones familiares de las páginas. Y es natural, no todos los consumidores son expertos en identificar estas sutilezas, estas cuestiones, y es por eso que nosotros creo que tenemos que dejar tal vez de poner más piedras, ¿no?, en la mochila del consumidor que no necesariamente sabe sobre estos temas, y aún sabiendo no sabe cómo pasar del mero conocimiento de difusión científica al conocimiento en práctica, es decir, a la parte de poner en praxis sus conocimientos sobre ciberseguridad, porque en términos generales, y muchas veces lo hemos señalado en relación a este tema de la educación a nivel ciberseguridad, no es realizada con una arista social. Es decir, esto es, tiramos los mensajes de lo que se debe tener cuidado, pero la realidad es que ese mensaje no se adapta para todos los públicos, sobre todo cuando tenemos diferentes vulnerabilidades. Y cuando tal vez algunos consumidores, por un tema de ingenuidad, siguen
la solicitud de acciones sospechosas. Es decir, si nosotros unilateralmente nos dicen realizar algo sospechoso, tal vez tengamos por deformación profesional la sospecha antes de la acción y antes de la curiosidad, pero si no tenemos esa deformación profesional, puede suceder esto de, bueno, por curiosidad, por ingenuidad, seguir esas situaciones. Y el problema este de lo último que veníamos hablando para conectarlo, los canales no tradicionales de atención, hoy en día son la norma. Y el problema de haber generalizado esa norma de poder comunicarte con cualquier lado y tomar como una situación normal y no sospechosa el recibir comunicaciones unilaterales por parte de los proveedores a partir, por ejemplo, de lo que es correo electrónico, de lo que es redes sociales o mismo de lo que es telefonía móvil, es complejo. ¿Por qué? Porque le estamos colocando la carga al consumidor de golpe descubrir si del otro lado tiene un proveedor válido o inválido. Y sobre todo también por el problema de lo erráticas de las conductas de los proveedores. Les doy un ejemplo, en sistemas, qué sé yo, de e-commerce o de logística de e-commerce, el consumidor puede recibir llamados de orden privado, llamados con número particular, llamados registrados de empresa, etcétera. Y lo peor es que tal vez estos tres que acabo de mencionar fueron los tres válidos. En el peor escenario, alguno de ellos es falso, alguno de ellos es apócrifo, alguno de ellos se enteró de esa información y está realizando ingeniería social o está procediendo a estafar a ese consumidor y usuario porque obtuvo algún dato que le permite hacerlo, ¿no? Entonces ese es el problema de los canales no tradicionales en relación a esto. Y el problema también que tenemos nosotros es las estafas en materia de e-commerce. Hoy en día los consumidores en términos generales ven un aumento de estos engaños en línea. O sea, tenemos sitios en los cuales, sin perjuicio de este debate que muchas veces vuelve a reflotarse de, los consumidores no leen los términos y condiciones, la realidad es que en algunos donde esos términos o condiciones son cortos o hay mensajes exhibidos en las páginas, existen políticas de orden comercial que son vagas o que son prácticas de carácter engañoso. Sin ir más lejos, les comento caso conocido de hace pocos días atrás, un sitio en el cual decía que el pago del producto o servicio era considerado como una mera reserva de stock, que el consumidor, imagínense esta nueva cláusula abusiva, pero la cláusula abusiva no incluida dentro del contrato, sino dentro de la propia página web, una cláusula abusiva que decía que el consumidor debía por todos los medios disponibles asegurarse la disponibilidad del stock, porque en su caso la responsabilidad de la falta del mismo le era imputable a él. Imagínense una cláusula de estas características, es decir, qué posibilidades tiene, esto es prueba diabólica, qué posibilidades tiene el consumidor usuario de verificar el stock de un sitio web con múltiple cantidad de productos en los cuales el propio proveedor es el que dice que existe stock disponible. Y por otra parte, cláusulas de exhibición de responsabilidad, por ejemplo, frente a la entrega. Esto ya puede ser autofraude. Un ejemplo, usted se hace cargo del producto o del servicio si es que no contrata seguro de la entrega. Es decir, si la persona contratase, por ejemplo, seguro de la entrega, imaginen ustedes la situación fraudulenta que se podría dar de el autorrobo, lo que antes en el ecosistema cripto no sucedía con los autohackeos de los exchanges. Tenemos la misma situación. En e-commerce hay grandes locales comerciales en los cuales tal vez el producto o servicio es absolutamente inexistente, los posteos son totalmente inexistentes, donde se finge la existencia de stock y donde encima las cláusulas abusivas que se colocan intentan procurarle impunidad a esos proveedores para que las personas compren productos y servicios que jamás les van a llegar. Y esto nosotros lo vemos frecuentemente en la práctica y son situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas estafas de e-commerce que señalamos no terminan en buen puerto ni siquiera desde la perspectiva de reclamación porque tal vez no tenemos un legitimado pasivo del otro lado. Tenemos a alguien que se esconde, que tal vez desarma el sitio, etcétera, etcétera, y que nosotros no logramos dar con el mismo, es decir, un fraude bien estructurado de alguna manera, donde la persona lo que hace es esto, procurarse la impunidad por todos los medios posibles, ¿no? Y en estos casos al consumidor no le sirve ninguna vía de reclamación, no le sirve la vía administrativa y por lo tanto cuando pensamos en la judicialización de las acciones, también el consumidor tiene alguna suerte de estudio desde la perspectiva de ponderación de daños, de seguir incrementando el daño desde lo económico frente a la acción. A veces le conviene desde esa perspectiva que se hace siempre
o las empresas estudian relación del análisis económico del derecho, es ponderar que el consumidor se va a abstener de perseguir justicia. ¿Por qué? Porque perseguir justicia le genera un agujero económico más grande que el daño que acaba de sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué señales tiene que advertir el consumidor y qué cosas podemos nosotros asesorar para que los consumidores, para que los usuarios, educar a los mismos en estas cuestiones de defensa? Clarificar los detalles de envío, es decir, si las condiciones de los envíos están poco claras o hay falta de transparencia en relación a estas situaciones. Naturalmente, que la persona no realice ningún tipo de intercambio, ningún tipo de operación y que no deje los datos con esos proveedores. Por otra parte, si tenemos también y notamos la presentación deficiente de productos o de servicios, también sospechar, porque en estos casos muchas veces la presentación poco definida o deficiente de cómo se postea el producto, se postean imágenes de baja calidad o de dudosa calidad o de pertenencia a un tercero que se sabe y que se identifica que es alguien diverso a ese proveedor que estamos viendo. Naturalmente esas imágenes tal vez fueron tomadas de manera prestada y que naturalmente estamos tal vez frente a una estafa. Lo mismo la sospecha de los precios, ya lo sabemos nosotros, los abogados, ¿sí? El precio vil sobre marcas conocidas en las cuales se sabe la inexistencia de ese producto de servicio en un determinado precio. Tácticas, y esto es fundamental porque las prácticas abusivas en relación a la presión del consumidor para la caída dentro, ¿no?, de esa bolsa de la estafa, fundamentalmente se apoyan en la presión al consumidor. Y esto lo hemos visto con las estafas que existen en las plataformas, por ejemplo, de e-commerce, lo que se conocen como marketplaces. Todos estos sitios en los cuales muchas veces se mueven estafadores, lo que hacen es desplegar en contra de los consumidores, en contra de los usuarios, lo que se conocen como tácticas de urgencia. Siempre hay un apuro, siempre hay una situación de alta presión. Si el consumidor no realiza algo de manera instantánea, una compra inmediata, un envío de datos de manera automática, un retiro, por ejemplo, en el caso de los marketplaces, por el contrario, cuando tenemos proveedores con calidad de consumidor, ¿no? Y que colocan un producto o servicio, por ejemplo, usado, y en el caso, ¿qué hacen? Se fomenta la compra automática, el retiro automático del producto antes de que el consumidor tenga la capacidad o el tiempo de verificar que la operación se llevó a cabo, ¿no? Y en este sentido, siempre, siempre, si no hay información de contacto o métodos de contacto que sean funcionales, fidedignos, el consumidor debería naturalmente abstenerse de entrar en cualquier situación de estas características y procedemos a las tendencias de estafas 2024. Y estas son, a ver, una gran variedad de situaciones que contribuyen a esta epidemia de ciberestafas que les venía mencionando y que nos convocan en la charla de hoy. El primero, el tema de la publicidad maliciosa. Esto es algo que tal vez la gente no tiene muy presente, que es que a través de vínculos publicitarios se puede distribuir malware y hoy en día lo que es el malvertising es algo muy, muy frecuente porque las personas utilizan, por ejemplo, redes sociales, redes de comunicación, blogs, páginas de cualquier tipo en las cuales existen estos mensajes publicitarios que de golpe interceptan esa comunicación y en los cuales las personas que hacen tienen la tentación muchas veces de hacer qué, cliquear en esas publicidades. Y de ahí viene también otra práctica en cuestión de seguridad, advertir estos anuncios, utilizar medidas de protección habituales como lo son los antivirus, utilizar firewalls, utilizar bloqueadores de anuncios, verificar los sitios, mantener software actualizado y no revelar información personal a través de ningún tipo, ¿sí?, de publicidad a la cual nos guía hacia otro sitio en el cual se nos requieren datos de maneras absolutamente anormales. Otra estafa, otra tendencia, y aquí viene y va de suyo con lo que charlábamos al principio, ¿se acuerdan de la interoperabilidad del QR? Hoy en día, consumidores y usuarios están cada vez más anestesiados en relación a la utilización, al pago con el QR. ¿Y qué nos pasa con los QR? Y bueno, muchas situaciones. Existe una tipología de ciberestafa específica que es
de alguna manera lo que ustedes conocen como el phishing que se realiza con QR, también conocido como QR-ishing, y es el típico QR que se utiliza para la distribución de malware. Entonces, hoy en día, que a la gente se lo ha absolutamente generalizado, impuesto a la práctica de escanear el QR para ver la promoción, escanear el QR para ver el menú, escanear el QR para ver más información, la gente se la pasa escaneando códigos QR por fuera de situaciones seguras, como puede ser el tema del pago con el QR interoperable. Hoy en día, el QR nos lleva a acceder a múltiples tipos de información. Y el problema de esto es qué sucede si alguien antes ha sustituido, ¿sí?, ese código para que nosotros accedamos a, ¿sí?, a un código malicioso. Por otra parte, ¿qué problema también tenemos? Los pagos con QR y los errores de interpretación del QR. Más allá de que existe alguna suerte, como decirles, de corrección gráfica de las fotos, también existe del otro lado la posibilidad de que el proveedor nos esté estafando, nos haga pagar, por ejemplo, en un sitio equivocado, equivocado entre comillas, que está de forma gemela colocada por el estafador, la persona realiza el pago. Cuando vuelve a revisar el pago, el comerciante le dice que no ha recibido el pago de la operación, el otro, ¿sí?, el consumidor, le muestra el comprobante de la operación, quien supuestamente debió haber recibido la operación le dice, esa no es mi dirección, no pertenece al local, etcétera, el mío es ese, vuelva a pasar el QR, y del otro lado tenemos una persona que pagó en dos lugares diferentes, pero pertenecientes al mismo sujeto. Y después también tenemos el otro problema de la estafa, pero desde la perspectiva del consumidor hacia el proveedor. O sea, ya no el proveedor que me da un QR apócrifo, sino del otro lado un consumidor que tiene una billetera digital apócrifa, una billetera digital falsa, que lo que hace es que leer el QR, simular el pago, que jamás se acredita, y del otro lado, el proveedor, por ejemplo, se queda con la idea, esperando, naturalmente, porque nosotros en Argentina también estamos anestesiados con la lentitud de los sistemas. Del otro lado se va el cliente y la realidad es que muchas veces tal vez la operación no se acredita, no se concreta y sucede de esta manera. Y de golpe tenemos también el otro problema, ¿sí? Las deepfake, ¿sí?, que ya hoy en día se combina con el otro problema que tenemos de la operatoria del uso de las grabaciones de voz. O sea, para realizar los deepfakes se usan fragmentos de voz, y donde nos arrancan muchas veces fragmentos de voz para realizar estas más diversas estafas o engaños hacia terceros, cuando nosotros atendemos comunicaciones de carácter no solicitado. Han visto ustedes que seguramente reflejen esta situación en la práctica, que es que hoy en día el teléfono en la vida real vive siendo utilizado para el marketing directo, marketing agresivo, y esta es la realidad. Vivimos atendiendo telemarketers que muchas veces se hacen de las bases de datos comprándolas de manera ilícita, a veces provienen de los proveedores y no son apócrifos, muy excepcionalmente. Y la realidad es que en cualquiera de esos encuentros apócrifos que tenemos con alguien que se hace de esos datos y que se hace pasar por el proveedor con el cual nosotros tenemos una determinada contratación, muchas veces arrancan a los consumidores o los usuarios datos personales que sirven para efectuar esas grabaciones de voz, y sobre todo situaciones en las cuales el consumidor del otro lado responde, por ejemplo, con afirmativas. Y estamos llegando realmente a un punto en el cual la máxima prevención que le podemos dar al consumidor, al usuario, es decirle, no conteste el teléfono. ¿Sí? No conteste a nadie, jamás diga que sí a través de medios telefónicos. ¿Por qué? Porque si usted está buscando algo de algún proveedor, se comunica unilateralmente con el mismo, pero no realiza unilateralmente el seguimiento de ninguna indicación por parte de un tercero que no haya surgido de usted. Y después finalmente, ¿qué tenemos? Los juegos y apuestas en línea, los sorteos en línea. En términos generales se relaciona esto mucho con la clase 1 que dimos en este ciclo, la promesa de las ganancias inverosímiles, la explotación de la hipervulnerabilidad de los consumidores, de los usuarios, las estafas y los engaños sobre sorteos que no existen, que en definitiva son enmascaramientos de lo que es un robo de identidad. ¿Para lograr qué? Suplantaciones digitales de la identidad.
Y después todos los tipos de estafas telefónicas que vemos que en la vida ocurren, ahí justo en el chat lo mencionaban, grupo vulnerable de personas mayores, los adultos mayores son específicamente vulnerables frente a lo que son estas ciberestafas y las estafas telefónicas específicamente, en las cuales muchas veces un sujeto o bien finge el secuestro de un pariente o bien le hace seguir indicaciones digitales o bancarias a un adulto mayor con obviamente el objetivo de hacerse dinero de estos de manera ilícita. Y el fenómeno, en definitiva, muchas de las cosas que les he mencionado redunda en el tema del phishing. El phishing es una de las problemáticas más frecuentes y naturalmente no ha bajado, ¿sí? O sea, el tema de los fraudes con el uso del phishing no ha disminuido de ninguna manera y creo que nos está quedando muy corta nuestra capacidad de educación sobre estos puntos si es que no se hace algo de manera preventiva, de manera generalizada y para toda la población con un alcance sobre todos los niveles educativos. Simplemente para concluir el encuentro de hoy, ¿qué podemos tal vez reflexionar en relación a estos temas, ¿no? De las nuevas epidemias y todo lo que hemos estado viendo hasta ahora? Algo que nos deja de lección clara todos estos encuentros es que con el incremento que hemos tenido a lo largo de estos años de la disponibilidad sobre todo, o sea, porque la existencia de tecnología es un hecho en el que estamos, pero la disponibilidad para el uso de estas tecnologías por cualquiera es lo que ha facilitado el incremento del fraude y el incremento de estas epidemias que hemos estado señalando. Por otra parte, también el otro problemita que estamos detectando y que se está sufriendo en relación a todo lo que hemos charlado en el día de la fecha es que quienes llevan adelante estas estafas, estas acciones, progresivamente, sin perjuicio de que existe toda esta cuestión, como decirles, de robo al voleo, ¿no? El tema de phishing, más como servicio que como una cuestión de especialización, la realidad es que progresivamente las estafas se están sofisticando. Es decir, hoy en día estamos hablando de estafas que tienen que ver con lo bancario, con lo financiero, con el mercado de las criptomonedas, con aplicaciones, con el uso de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos una sofisticación progresiva de quienes llevan adelante estas acciones. Y por otra parte es que también ha crecido el fraude cibernético. No hay cuatrimestre, no hay año en el cual cursantes pertenecientes al ámbito bancario por ejemplo, no mencionen de que se ha incrementado el fraude dentro de lo que es sus labores diarias. El fraude cibernético es una problemática cada vez más frecuente, cada vez involucra a grupos más organizados en materia de cibercriminalidad, cada vez disponen de tecnologías más avanzadas. Hoy en día, de vuelta, tenemos inteligencia artificial para engañar a las víctimas, para llevar a cabo extorsiones financieras y estamos empezando a ver recién el principio de esa historia, como les comentaba. Por otra parte, un tema que, sin perjuicio de que no se nos ha convocado en este ciclo, pero sí para tenerlo pendiente, es el tema del lavado de activos. O sea, hoy en día se utiliza una gran pluralidad de actores, de mecanismos. Tenemos mulas digitales que sirven a la vez como mulas de dinero, empresas fantasmas, negocios que son de carácter ilegítimo. Y tenemos ciertos problemas, ¿por qué? Porque también muchas de estas cosas que mencionamos a lo largo de estos encuentros implica de que hay actores que realizan negocios aparentemente legítimos para disimular sus verdaderas intenciones espurias. Y el problema, en el fondo, que vivenciamos todos es que todas estas tecnologías y todas estas acciones tienen una rapidísima proliferación. Cuando hablamos de Apdemia, bueno, las aplicaciones llegan masivamente a la gente, las estafas de las que conversamos hoy en día también llegan de manera masiva y el problema también que tenemos es que hoy en día también la inteligencia artificial, llámese con las que mencionábamos en el segundo encuentro sobre la Apdemia para las cuestiones de salud, ¿no? La utilización de inteligencia artificial en el caso generativa genera mayores eficiencias y la utilización de una tecnología al servicio de un fin que no es adecuado. Y después y la poncidemia que llega a nosotros a través de las aplicaciones
a las cuales también accedemos a través de los App Stores. Entonces tienen muchísimos, muchísimos mercados o canales de difusión cuasi instantánea con la gente. Entonces, en definitiva, ¿qué conclusiones podemos y nos gustaría, ¿no? Como decirles, cerrar en este ciclo? Necesitamos, y esto sigue siendo una deuda con urgencia a lo largo de los años, seguimos con la necesidad de generar herramientas y de conocimientos para autodefensa digital. Si no educamos a la gente en autodefensa digital, mal podemos enfrentar el nuevo ecosistema que tenemos en la actualidad de derecho de daños, como hemos estado viendo hasta ahora. La privacidad, la ciberseguridad no pueden ser cuestiones, por lo menos pendientes en el ámbito consumeril, mucho menos si estamos realmente cada vez subsumiendo a más consumidores, más usuarios a los espacios electrónicos, a los espacios digitales. Hay cambios que son muy provechosos. Yo les comentaba hace un rato, ¿se acuerdan lo de la interoperabilidad de QR? Son cambios que facilitan la vida. Ahora el tema es que tenemos que de alguna forma proporcionar esos cambios con medidas de protección, medidas que sirvan para la defensa de esos consumidores, esos usuarios que también son titulares de los datos en esos ecosistemas digitales y proveerles a ellos herramientas y mecanismos avanzados de privacidad y de seguridad que sirvan de manera proactiva, que sirvan de manera preventiva y que sirvan de manera precautoria. Y finalmente también educar a la población general, esto sin perjuicio de que tal vez es una tarea muy costosa de realizar desde abajo, es decir, si la seguimos realizando, ¿no? A modo hormiga, podemos llegar, pero en mucho tiempo, a generalizar estos conocimientos. La realidad es que esta cuestión de educar, de concientizar, no puede solamente venir de quienes estamos, entre comillas, en estas cámaras de eco, es decir, los privilegiados que hemos tenido capacidad de estudio y que hemos podido alcanzar determinados niveles educativos. La educación en materia de ciberseguridad tiene que alcanzar a todos los niveles educativos, a todos los sectores, a todos los consumidores, a los pacientes hoy en día también, que ese es el otro tema que nos ocupó en la segunda charla. Además de los consumidores y usuarios, también hacerlo y visibilizarlo respecto de los pacientes y sobre todo en las poblaciones hipervulnerables, como los públicos hipervulnerables que ustedes mencionaban en el chat del día de la fecha. Así que bueno, les agradezco inmensamente, visto que hoy llegamos a 100, como en el primer encuentro, así que bueno, muchísimas gracias por todos haberse conectado y haber seguido estos 3 encuentros. Como les dijera, van a estar todos subidos en el repositorio de doctrina audiovisual de Microjuris Argentina, así que bueno, pueden acceder con suscripción a partir de ahí mismo. Y desde ya esto es un breve hasta luego, porque estaremos compartiendo, ya les anuncio, y sin perjuicio de ello, más adelante van a recibir por parte de Microjuris Argentina la invitación. Vamos a tener un nuevo ciclo, en el caso va a ser sobre la temática de ciberseguridad y ciberinteligencia, a través de 2 encuentros, de 2 masterclass, en el cual vamos a hablar sobre la ciberinteligencia como herramienta de la ciberseguridad y las tendencias 2024 en materia de investigación en ciberdelitos, cibercrimen y la proyección a futuro, entre otras cosas, y que vamos a estar compartiendo en los días lunes 4 de noviembre y lunes 11 de noviembre a las 17 horas. Así que bueno, como siempre les digo, un breve hasta luego, nos estaremos reencontrando en esos nuevos encuentros y masterclass del ciclo de ciberseguridad y ciberinteligencia. Así que bueno, nuevamente gracias Irene, gracias a la editorial y a todos los que nos han seguido también a través de la página de Facebook. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Y finalizó el ciclo, ya lo pidieron y ya tienen la continuidad, porque vieron que ahora ya en noviembre volvemos a tener un nuevo ciclo, así que buenísimo. Acá te están pidiendo otra vez los datos de, bueno, no sé si está tu mail, pero sí las redes, ¿no, Ahí Joana? tienen las redes, ahí les paso de vuelta, me pueden escribir a las redes si quieren el mensaje directo de cualquiera de esas redes, en Instagram pueden hacerlo, ahí tienen todas las Ah, direcciones, ahí está. Buenísimo. La así que página de Facebook, dentro de Facebook ponen Microjuris Argentina. Recuerden poner el país porque si no se pueden ir a Puerto Rico, se pueden ir a Chile, o sea, tenemos presencia en varios países. Así que Microjuris Argentina les va a aparecer nuestro portal. Esta charla y las otras dos creo que todavía están en línea unos días más y después pasan, como bien dijo Joana, al repositorio de doctrinas audiovisuales de Microjuris. Eso ya es con suscripción, pero bueno, eso va a ser un poquito más adelante.
Bueno, ahí te están saludando de la agrupación Patria UNPAS de la Universidad Nacional de José C. Paz. Hemos tenido gente de todo el país. Al comienzo han saludado y han dicho que estaban en distintas provincias, así que muchísimas gracias. Joana, es muy difícil que en el tercer encuentro de un ciclo tengas todavía 100 personas. Solamente me pasa con vos eso. Así que bueno, eso habla muy bien de tus clases y de cómo te siguen y la convocatoria que tenés. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y nos reencontramos entonces con Joana en noviembre. Nosotros seguimos con las masterclass de otros temas. Muchísimas gracias por estar y nos vemos pronto. Nos vemos, un saludo grande a todos. Muchas gracias por todos los saludos del chat. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias, Irene.